Muy buenos días, queridos hermanos. Esta mañana quería dejar un breve pensamiento basándome en una historia muy conocida que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, que dice: Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió Samaria. Acá el pueblo de Samaria había sido sitiado por los sirios. Consecuencia de esto, no entraba alimento, los alimentos padecían cada vez más alto, la gente no podía comprarlo. Y dice el versículo 24, hubo un gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y una cuarta parte de un estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Israel, muró una mujer y le gritó, y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey dijo: ¿Qué tienes ella? Respondió esta mujer: me dijo, de acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el tuyo. Las, el gran hambre que había en Samaria, las personas comían a sus propios hijos. Y acá el rey de Samaria dijo: no, por la culpa de Eliseo está pasando todas estas cosas. Así que mandó a buscar a Eliseo. El capítulo 7, versículo 1 dice: dijo entonces Eliseo: oí la palabra de Jehová, así dijo, mañana a esta hora valdrá el sear de la flor de la harina, y el siglo dos sean, y se va de un siglo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios, a Eliseo. Dijo: si Jehová dijeres ahora, ventana en el cielo, sería esto así. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y acá empezamos a leer una historia en la que yo me quiero basar en esta mañana. En la puerta de la ciudad de Samaria había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron unos a otros: ¿para qué no estamos quedando acá para que moramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos igual, si ellos no tienen que darnos de comer. También moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. ¿Cuál era la idea de los leprosos? Pensar que ellas personas no podían entrar a la ciudad por su enfermedad. Ellos solamente comían o bebían algo si las personas le tiraban un pedazo de comida. Pero acá el pueblo de Samaria estaba pasando una necesidad y un hambre tan grande que no tenían nada ni para ellos. O sea que los leprosos dicen: ¿para qué nos quedamos acá? Si vamos a morir, si ellos no tienen comida tampoco, ¿cómo vamos a quedarnos acá a esperar que nos arrojen algo? Vamos a morir de todas formas. ¿Y qué se le ocurre a uno de ellos? Entonces hagamos una cosa: vayamos al campamento de los sirios, dejemos que ellos nos arresten. Vamos a leer mejor el versículo 4. Dice: si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay, igual moriremos. En ella, si no quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida y viviremos, y dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oye una voz, un estruendo de carros. O sea, los sirios estaban todos ordenando sus armas, limpiándolas. Escucharon como que venía una caballería, que venía un ejército inmenso. Esto había hecho Jehová, pensando en los leprosos. Así que, ¿qué hicieron los sirios? Espantados salieron corriendo y huyeron. Dice el versículo 7: así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y así había ruido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron, tomaron plata y oro y vestidos. Fueron y lo escondieron, y vuelto entraron en otra tienda, y así también tomaron comida y escondieron lo que habían agarrado. Y me quedaba pensando en esto: personas que eran leprosas, personas que nadie le podía dar comida, y personas que estaban muriendo de hambre por su enfermedad y por todo lo que estaba aconteciendo en Samaria. Dios tenía un plan, pero Dios tenía un plan no solamente para los leprosos, porque Dios le había dicho a Eliseo en el versículo 7, versículo 1, que al otro día
iba a estar todo en la normalidad. Iba a haber comida en Samaria. Y acá es cuando Dios le respondió a Eliseo. Pero también pudo bendecir a estos 4 leprosos, porque eran personas apartadas, personas que no tenían nada para comer. Y el Señor había preparado todo un plan. En el versículo 9 dijo, después que ellos ya habían comido, se habían saciado, tenían plata, oro, de venir de la pobreza, de la mugre, pasaron a ser personas que tenían todo por un momento. En el versículo 9 dijo, luego se dijeron el uno a otro, ¿no estamos haciendo bien? Hoy en día de buenas nuevas, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las buenas nuevas al rey. Y en esto quería basarme en esta mañana. Personas que fueron despreciadas, personas que fueron humilladas seguramente, personas que se reían de ellos. Al tener todo, pensaron en anunciar las buenas nuevas, de contarle al pueblo de Samaria lo que estaban viviendo en el campamento sirio, que había comida, que había plata, que había todo para que ellos pudieran saciar el hambre que estaban pasando. Ellos decidieron no callarlo. Ellos se fueron hasta el rey de Samaria y le dijeron, acá tenemos comida, vengan. Y él no le creyó. Pero ¿en qué me quería basar en esta mañana? Qué importante que es, hermanos, poder anunciar las buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas. Imagínense si los leprosos se hubiesen callado, hubiesen quedado con toda la comida de ellos y se hubiesen saciado. No era el plan que tenía Dios, porque Dios le había dicho a Eliseo que al día después iba a proveer comida para el pueblo. Y así tenía todo preparado. Los sirios escaparon huyendo pensando que había un ejército afuera. Y eran solo 4 leprosos esperando por comer, esperando quizás por su muerte. Pero ellos no querían, ellos sabían que Dios iba a saciar su hambre, su necesidad. Y así es con nosotros. Hoy cuánta necesidad hay afuera, cuántas personas necesitan de estas buenas noticias. Quizás no es el hambre que te está preocupando, pero hay personas que hoy se están muriendo sin Cristo. Personas que hoy necesitan de esos leprosos, personas que necesitan de esa buena noticia, de saber que hay un Dios que está por proveer. Y así fue Dios con nuestra vida. Un día nosotros éramos como los leprosos, éramos personas que estábamos apartados de la ciudad, personas que no estábamos enfermas por pecado, personas que solamente Dios podía limpiarnos. Y hoy podemos ser como estos leprosos, anunciar las buenas nuevas. Hoy hay personas que se están muriendo sin Cristo, personas que cada vez necesitan de un amuleto, necesitan de un milagro, pero nosotros tenemos más que un milagro, tenemos la responsabilidad de anunciar que hoy hay abundancia, así como lo hicieron los leprosos. Y el versículo 10 dice, y vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí no hay nadie allá, ni bon de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y el versículo 11 dice, y los porteros gritaron y lo anunciaron en el palacio del rey. El rey no había creído, no creía en estas personas, pero Dios había hecho un milagro, el milagro que le había prometido a Eliseo. Y así tienen que ser, hermanos, nuestra vida, anunciar las buenas nuevas. El versículo 9 dice, hoy es tiempo de buenas nuevas, no callemos, hay personas que necesitan de Cristo. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar las buenas nuevas, contarle a aquellos que hoy, que hay un Dios que envió a su único Hijo a morir en la cruz para que vos y yo pudiéramos ser salvos. Contemos las buenas nuevas, seamos como estos leprosos, no nos hacemos solamente para nosotros, no guardemos, no callemos lo que un día nos contaron y lo que un día recibimos y lo que hizo Cristo en nuestra vida, que fue transformarla por completo. Ojalá que sea de bendición, pido disculpas por si fue largo el pensamiento, pero quería contarlo, algo que me hizo muy bien en mi vida. Que tengan un hermoso día.